La Ilustración. Disipar las tinieblas del hombre a través de las luces de la razón, o la liberación del hombre de su culpable incapacidad, son los propósitos de este movimiento cultural de Europa en el siglo XVIII. Posteriormente conocido como siglo de las luces. El fundamento central de la liberación fue el optimismo referido al poder de la razón y la posibilidad de reorganizar la sociedad de acuerdo con los principios racionales. La Ilustración criticaba la historia ya que el pasado no determinaba de forma influyente en la evolución de la humanidad. Se confiaba plenamente en la capacidad del intelecto humano, el desarrollo científico, el valor del trabajo, el culto de la amistad y la naturaleza para constituir una mejor sociedad. Sus antecedentes determinantes provienen del inglés Francis Bacon y del francés René Descartes. Ideas totalmente opuestas. Bacon estableció el método experimental como base para las investigaciones científicas, sin la teoría ni el razonamiento. Su corriente, el empirismo, fue continuada por el filósofo británico John Locke, a quien se considera en cierto modo el primer ilustrado. Él sostuvo que al momento del nacimiento la mente es como una tabula rasa, o tabla rasa, o página en blanco, en la que la experiencia va formando el carácter individual. Sin embargo, René Descartes desconfiaba incluso de la experiencia. Según él, para que el conocimiento obtenido no pueda ser catalogado de erróneo, no hay que reconocer ninguna verdad de la que se pueda dudar. Para Descartes, todo es falso, menos un principio. Pienso, luego existo. Es decir, no hay nada cierto, sino yo. Dando origen con él a la metodología filosófica moderna, conocida también como filosofía cartesiana. Todo esto llevó a la confianza en el progreso histórico de la humanidad, no producto de la divinidad, sino que los propios esfuerzos y la de la razón humana. Se generó así por primera vez la idea de humanidad como integradora de todos los pueblos, por encima de los porcentajes étnicas o las ubicaciones espaciales. Si bien existía en Europa una atmósfera cultural común, las diferencias nacionales y existencia de distintos sistemas políticos determinaron también diferentes posturas de los ilustrados. La Ilustración francesa fue más anticlerical y política que la británica, establecida en un país en el que existía una monarquía liberal, mientras que en Alemania el debate se centró en torno a la metafísica y la religión. Las ideas ilustradas se expandieron entre los monarcas y la aristocracia, que muchas veces intentaron aplicarlas. Sin embargo, fueron la clase media y la burguesía las que más se identificaron con ellas. En sus planteamientos veían reflejadas muchas de sus aspiraciones. Despotismo ilustrado. En la segunda mitad del siglo XVII, algunos reyes intentaron conciliar el absolutismo con las ideas de progreso de la Ilustración. Surgió así el despotismo ilustrado. Una forma de gobierno resumida en el principio todo para el pueblo, pero sin el pueblo. En ella, el monarca siguió concentrando todos los poderes, pero se consideró el primer servidor del Estado. Llevando a cabo ciertas reformas para alcanzar el progreso y la felicidad de sus súbditos, quienes eran considerados como menores de edad, representantes y exponentes de la Ilustración. Los que propagaron de la mejor forma las ideas de la Ilustración son los filósofos ilustrados: Montesquieu, Rousseau y Voltaire. El barón de Montesquieu dedicó su vida al estudio y la escritura. En las cartas persas satirizó las costumbres de la sociedad francesa de su tiempo. Criticó la monarquía absoluta, el parlamento y sobre todo la religión católica, realizando uno de sus primeros ataques directos del pensamiento ilustrado a la Iglesia. En el espíritu de las leyes, estudió la legislación de distintos pueblos en relación con sus gobiernos, geografía y religión. Consideraba que las leyes debían buscar la felicidad del hombre en sociedad y que, en consecuencia, cada pueblo debía elaborar una legislación particular de acuerdo a su carácter y condiciones, por lo que no podía existir una legislación universal. Generalmente, él promueve la separación de los poderes del Estado en tres: ejecutivo, legislativo y judicial. Jean-Jacques Rousseau, nacido en Ginebra, publicó en 1750 el Discurso sobre las ciencias y las artes, donde afirmaba que el hombre es naturalmente bueno y se mantiene en ese estado mientras permanece en un contexto natural. Por lo tanto, es la convivencia en sociedad la que lo corrompe. En el contrato social sostuvo que todos los hombres nacen libres e iguales y que el Estado es un contrato entre individuos para vivir en sociedad, pero que no implica renunciar a los derechos naturales del individuo. En esta línea, el mejor gobierno es una democracia igualitaria, donde todos los poderes pertenecen al pueblo que se manifiesta mediante plebiscitos. El contrato social fue uno de los libros más influyentes para los gestores de la Revolución Francesa.
Las teorías de Rousseau fueron populares sobre todo en las clases medias y entre los ilustrados más radicales, pero molestaron a la aristocracia y a la alta burguesía. Sus libros fueron censurados y debió escapar al exilio. Voltaire fue un filósofo, poeta y ensayista francés. Criticó agudamente las instituciones de su época, el absolutismo y la superstición. Sus escritos filosóficos fueron una influencia fundamental para los hombres que llevaron a cabo la Revolución Francesa. Su espíritu crítico e irreverente le hizo ganar enemigos en la corte y debió exiliarse por 3 años en Inglaterra. Allí se familiarizó con la sociedad inglesa y su sistema político, los que tendrían gran influencia en el desarrollo de su pensamiento. En su obra Cándido, realizó una crítica a las costumbres sociales de su tiempo y al conformismo de su época. La enciclopedia es el símbolo de la Ilustración. Fue publicada entre 1751 y 1772, bajo la guía de Diderot y d'Alembert. Contó con la colaboración de los filósofos ilustrados, como Voltaire, Rousseau y Montesquieu. Su objetivo era compendiar y presentar el conocimiento existente en la época acerca de los distintos ámbitos del saber. Mediante la divulgación del pensamiento, los enciclopedistas pretendían reconstruir y mejorar la sociedad. Su publicación permitió la difusión de las ideas ilustradas entre el pueblo y las minorías intelectuales. Corrientes o movimientos derivados de la Ilustración. Los logros científicos anteriores y los del siglo XVIII llevaron a concebir el universo como naturaleza, una realidad dinámica regida por leyes que la razón podía revelar. Como consecuencia de esto, se postuló el deísmo, según el cual, Dios era el arquitecto del mundo, el creador de sus leyes, pero no intervenía directamente en él, ni tampoco exigía un culto. No todos apoyaban esta idea, algunos creían en un Dios trascendente y vigilante, y otros evolucionaron hacia el ateísmo. También surge una sociedad secreta que se extiende por todo el mundo y que cuenta con gran tradición histórica: la masonería. Es una institución que tiene por objeto la búsqueda de la verdad, el estudio de la ética y la práctica de la solidaridad. Y trabaja por el mejoramiento material y moral de la humanidad. Cada integrante cree en el gran arquitecto del universo, dándole cada uno una interpretación diferente, respetando la de los otros. Su origen se sitúa en los constructores de las catedrales, o los francmasons. Luego, cuando esta práctica de construcción se detiene, los grupos admiten a personas desvinculadas a ella. Y pasó a ser una sociedad con contenido ideológico. No se consideran una secta religiosa, a pesar de tener elementos religiosos, basándose en la vida honesta, en el respeto de las leyes y la moral, teniendo en cuenta la igualdad, la fraternidad y la libertad. En la actualidad se mantienen estos ideales de dicha sociedad. Consecuencias de la Ilustración. La Ilustración es un elemento esencial para comprender el cambio en los valores sociales de fines del siglo XVIII. Con la expansión de sus ideas, el individuo sería cada vez más apreciado por sus talentos y méritos personales, que por el lugar que ocupara en la escala social. Las consecuencias principales del movimiento ilustrado se describen en la Revolución Francesa y en los avances científicos, los cuales apresuran la revolución industrial, el maquinismo, entre otros.